1988. En ese momento comenzó a realizar Lord Jim junto a Carlos Albiaco. En una segunda etapa de Necrodamus, que se desarrolló entre el año 81 y 82, los guiones cayeron en manos de Ray Collins, siempre con los dibujos a cargo del área. Finalmente, en 1989 comenzó la tercera etapa del personaje, esta vez con guiones de Gustavo Slavich, Walter Slavich, y la serie que el área dibujó hasta el año 1994 para Argentina y hasta 1996 para Italia. Durante los años 80 también realizó otra serie, Carlton, y unitarios para Columba. Ha publicado en las editoriales Eura, italiana, Norma Editorial española, editorial Alvin Mitchell Francia, IPC Inglaterra y Barclay Alemania. Ha realizado adaptaciones de autores clásicos de la literatura como Howard Phillips Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, H.G. Wells, entre otros. Entre el año 99 y el 2000 publicó Belzarek, con guión de Gustavo Schmidt, de la editorial Alvin Michel, y en el 2001, La mano del muerto, publicado por la editorial Coligüe en la Argentina. Por esos años se integró el grupo Hacha, siendo cofundador de la revista en la cual dibuja El Inquisidor, serie de corta duración. Más adelante, en la década de los años 2000, la editorial Talos se encarga de recopilar su adaptación de textos literarios, así como parte de los dibujos de Necrodamus. Se advierte, digamos, que de alguna manera el estado relacionado con el género del terror. Y bueno, ustedes, por los autores clásicos que se nombran acá, digamos, se pueden dar cuenta y se puede encontrar también en internet algunas muestras de sus trabajos. Así que, sin más preámbulo, yo me gustaría, digamos, que más bien se desarrollara un diálogo y me gustaría dejar abierta a ustedes, digamos, la opción de hacer preguntas. Más que nada se le podría denominar, a mi punto de vista, lo denomina usted como uno de los padres de lo que es la novela gráfica acá en Sudamérica. No. Por su trabajo. No. Es que para mí su trabajo siempre han sido novelas gráficas. Claro, lo cual encuentro para mí lo precioso. Yo hace más de 40 años que ya estoy trabajando en historieta, pero no me considero eso. Hubo grandes valores que, por ejemplo, un hito en la Argentina y creo que en toda Sudamérica fue José Luis Salinas, que ya desde los años 30 adaptaba clásicos de la literatura. Y Argentina tiene una camada muy importante de muy buenos adaptadores durante los años 40, 50, y bueno, yo hice mi aporte a partir de fines de los 80, principios de los 60, como algo que tenía pendiente y siempre quise hacer desde que empecé a estudiar. Pero no, por supuesto hay mucha gente que en cuanto a lo que es la literatura adaptada al cómics tiene mucha más relevancia, diríamos, que yo en muchos años atrás. Si fuera por usted, ¿qué título elegiría personalmente o alguna película en sí para basar en una novela? Que usted ya lo haya hecho. Que yo no haya hecho o que yo haya hecho. Que usted no haya hecho, que tuviera las ganas para un futuro proyecto, se podría decir. Bueno, yo para un futuro proyecto, justamente lo estoy haciendo una película en Estados Unidos, sobre un cuento de Lovecraft, que se llama En las montañas alucinantes. Las montañas de la locura. Ese es la montaña de la locura, el título original es Las montañas alucinantes y después le pusieron el título, pues depende de la traducción. Bueno, ese es algo que a mí me quedó, en el momento que yo tenía que hacer es un cuento largo, es decir, para poder adaptarlo en cierta cantidad de páginas, pero es algo que me quedó pendiente, es algo que yo tengo ganas de hacer. Y justamente ahora surge la posibilidad de hacer la película en Estados Unidos, ¿no? sobre ese mismo cuento. Me parece un cuento estupendo. Pregunten alguna cosa que se les ocurra. Hay que romper el frío de ¿Por qué hubo esa pausa, digamos, de no, lo que sucedió es que yo trabajé en La Razón como
colaborador o como ilustrador hasta el año 70. A partir de ahí el diario no nos saca más el discurso, nos indemnizan, perdemos que el diario, y yo tenía la posibilidad de continuar en Columba, pero preferí poner un negocio familiar. Porque ¿qué sucedía? En ese momento, el capital que yo consideraba que era más importante para mí era mi trabajo. Entonces tenía, y esto puede servir porque si hay gente acá que está trabajando, intenta trabajar en historieta o ha empezado a trabajar en historieta, es importante que presten atención con esto. No me gustaba hacer cantidad de trabajo y tirar por la borda el único capital que yo tenía, que era el dibujo. Entonces, preferí, como yo tenía que trabajar bastante para poder recuperar ese sueldo, preferí ponerme un comercio, en el cual estuve 2 años. Y después me di cuenta que evidentemente no era para mí eso, sino que tenía que volver a atravesar el ruedo de alguna manera. Por suerte, a fines del año 72, comienzo nuevamente a trabajar para el exterior, para Inglaterra, y se da la posibilidad de volver a entrar en Scorpio, que era la revista en ese momento, la editorial del Récord. Esa es la idea, pues en definitiva fue por eso, más que nada. Pero después yo encontré que, de alguna manera, todo lo que yo había hecho en los años anteriores no se podía perder de esa manera porque era lo que me gustaba hacer. Por eso volví a intentarlo, pero en principio no lo quise hacer por eso, no lo quise hacer para no regalar el trabajo, valga la palabra, no sé cómo le pueden decir ustedes acá, pero yo no quería hacer un trabajo de máquina o de sello para poder ganar dinero, o para poder ganar el dinero con el que podía vivir. Por eso preferí poner un negocio. Aquí bueno, la versión anterior, el año pasado fue la primera versión de Pocomi, y llegaron muchos jóvenes con croqueras a mostrar los dibujos a dibujantes, algunos con más atributos que otros, pero y es una pregunta que yo creo que ellos se hacen, digamos, ¿cómo hacer el camino